Don Enrique ha escrito 4 obras de teatro. La mayoría de ellas se han representado durante los festivales del teatro puertorriqueño. Hasta el presente solo se ha publicado una, La Resentida, y 2 de ellas, El secuestro de San Valentín y La renuncia de Mary Sullivan, están ya en prensa para publicarse. Vamos a conversar con el dramaturgo. Don Enrique, su entrañable amistad con don Francisco Arribí, ¿tuvo que ver su incursión en el teatro? ¿Cómo fue que usted escribió La Resentida? Bueno, eso fue a principios de la década de los 40, cuando la universidad empezó a tener el cambio de procedimientos académicos que la hizo una universidad ya en los 50. Pero a principios de los 40 estaba dirigiendo el teatro de la Universidad Leopoldo Santiago Lavandero. Poldín, como lo conocíamos, había estado ausente de Puerto Rico durante mucho tiempo y había regresado a Puerto Rico para desempeñar ese cargo de director de teatro. Y un día, viviendo él en un condominio, me hizo un reto. Me dijo, a que no escribe una obra de teatro. Y yo dije, bueno, a que la escribo. Y 2 semanas después vine donde él con el borrador de una obra de teatro de un acto que se llama La Resentida. No se la leyó, se sorprendió del dramatismo porque ocurre la obra en un momento dramático de nuestra historia, que es el cambio de gobierno, ¿no? En 1898. Entonces me dijo, oye, pues a mí me parece que es una obra que está tan bien desde el punto de vista dramático y de la hilación dramática, y más aún de suspenso, me dijo él, porque la obra viene a saberse lo que sucede al final. Eso estaba de moda en los 30, con la obra de Clifford O'Neitz y Schmaltz y otros dramaturgos norteamericanos. Y me dijo a que no escribe una obra de 3 actos. Y dije, bueno, te la voy a traer dentro, dame un mes. Y al mes, pues le traje el manuscrito de La Resentida. ¿Y qué significó para el novelista cambiar de género? No significó mucho, porque yo aprovechaba justo un tema que había aparecido en La Resaca ya. Al final de La Resaca, la muerte de Dolorito es más o menos lo que sucede en La Resentida, ¿no? Y aproveché ese momento de la historia de Puerto Rico para ese momento de las partidas sediciosas, cuando salían grupos de personas a atacar a los españoles en venganza por el régimen que ellos, de que ellos no tenían mucha, de que ellos no amaban gran cosa, e incluso hasta deseaban que no estuvieran en Puerto Rico, y le daban la bienvenida al grupo, a los norteamericanos. De modo que las partidas sediciosas se soltaron por los montes de Puerto Rico, hicieron grandes daños, especialmente en pueblos como Yauco, Guayanilla, en el sur de Puerto Rico, y esa es la época de La Resentida. ¿Y cuál es la diferencia entre escribir teatro y escribir novela? El teatro es síntesis, ¿no? Y el desarrollo del teatro tiene personajes que deben cobrar personalidad desde un principio, para que no sea un teatro literario, poético, como es el teatro, por ejemplo, de algunos autores españoles de la época, que tenían un teatro poético. Y creo yo que el teatro debe tener alcances sociológicos más precisos y más de más relieve que en la misma novela, porque ellos mismos se están explicando. El autor no explica nada,
el personaje se explica a sí mismo con sus actuaciones. De modo que el teatro tiene más, el autor tiene que concentrar más en la acción que en la descripción, ¿no? En consecuencia, no es muy fácil hacer teatro cuando uno está persiguiendo una idea de actuación, y sobre todo una persona que ha escrito novelas en donde se usa mucho la latitud literaria. En el teatro no se puede usar mucho la latitud literaria. ¿Y su teatro, don Enrique, tiene la misma finalidad que su novelística? Exactamente, porque ve, esa obra tiene ese momento de nuestra historia. El secuestro de San Valentín, pues se desarrolla en la celebración del Día de los Enamorados, en el mes de febrero, y es una condena de la comercialización de ese día. Es decir, ya no se trata del 14 de febrero, sino que se ha convertido el mes de febrero entero en el mes de los enamorados, pero quien lo ha hecho ha sido el comercio para vender regalos, naturalmente, y florecer a costa de una idea que es afectiva. De modo que hasta los afectos se pueden vender, ¿no? Eso, en cuanto a la renuncia de Mary Sullivan, trae un tema que nadie ha traído a Puerto Rico y que nadie lo ha repetido tampoco después que de escribirse ahora, que es el puertorriqueño que se va a Estados Unidos y no va a vivir al barrio ni al Bronx, sino que va a vivir a la zona suburbana de Nueva York. Ese puertorriqueño, o puertorriqueña, es mayormente puertorriqueña, va a vivir allá, se ha casado con un europeo y ya no se llama, por ejemplo, Luisa Jiménez, sino que se llama Luisa Wituski, porque se casó con un polaco, ¿no? Y en cierta medida pierde la identidad en la zona suburbana. En el caso de Mary Sullivan, aquí en Puerto Rico yo tuve un discípulo de Calley, precisamente, que se llamaba Rafael Sullivan, que perdió su Sullivan porque empobreció, pero tan pronto comenzó a educarse y a tener algunos medios económicos con que valerse, inmediatamente salió el Sullivan. Es como también tuve un discípulo que se llamaba Eugenio Ponce, precisamente del pueblo de Ponce, y luego cuando adquirió alguna prestancia y tuvo también facilidades económicas, ya dejó de ser Vicente o Eugenio Ponce y ya se llamó Vicente o Eugenio Ponce de León. Ponce de León. Sí. Don Enrique, si nos fijamos, claro, en menor grado que su narrativa, sí, el teatro suyo viene siendo una síntesis del desarrollo de Puerto Rico. Por ejemplo, La Resentida, de fines del siglo XIX. Sí. La traición de Lucrecia Madrigal viene siendo en la década del 20 más o menos. El secuestro de San Valentín, la opulencia económica del boom económico de Puerto Rico de los años 50 a los 70, sí, y la renuncia de Mary Sullivan, la añoranza y la identidad del puertorriqueño que emigra. Sí, quisiera que usted brevemente me sintetizara esto. Uno sucede en el cambio de gobierno del 98, mientras que el secuestro de San Valentín ocurre en la vida cotidiana de Puerto Rico en cualquier momento de los 30 a los 40, especialmente de los 40. Pero ya lo de Mary Sullivan ocurre contemporáneamente, ocurre en el momento de más, en que es más nutrida la emigración puertorriqueña,
porque ya no se trata de puertorriqueños que emigran a Estados Unidos en busca de trabajo, sino de puertorriqueñas que van con la ambición de quedarse en Estados Unidos e incluso perder su identidad en Estados Unidos. Eso en cierta medida es simbólico, porque yo tengo la más firme convicción de que el anexionismo en Puerto Rico no acaba con el coloniaje como alegan los anexionistas, sino que lo que hacen es que disuelve el país en la nacionalidad grande de Estados Unidos, la disuelve. A mí me parece que Amelia, el personaje de La renuncia de Mary Sullivan, usted en este personaje ha centrado lo que tradicionalmente se considera el espíritu solidario del pueblo puertorriqueño. Sí, sí. A este personaje yo lo comparo con la mujer virtuosa del libro de los Proverbios. Sí. ¿Cómo usted la ve? Es así, tiene razón en eso. Fíjate que es una mujer que no se ha casado, ¿no? Dedica su vida, incluso tiene una tienda para vender magazines y periódicos, ¿no? Y vive de eso. Y el momento culminante de su cambio vital consiste en que en un momento de nostalgia recibe un regalo de un confite puertorriqueño que la hace recordar a su país y decide regresar al país. Es decir, si yo estoy digamos, en un barrio del Bronx y estoy tratando de disolverme allí en el barrio del Bronx y encuentro una persona que también está tratando de disolverse, pero llega a las Navidades y hace un arroz con coco y me trae un poco de ese arroz con coco, es muy posible que ese arroz con coco haga que regrese a mi estatus original de puertorriqueño, al estatus original de mi historia propia y evite que yo me disuelva nada más que con un bocado de arroz con coco. Alejo Carpentier, en un ensayo que tiene sobre la cultura hispanoamericana y la novela hispanoamericana, él habla de los contextos, y uno de los contextos que él habla es el contexto culinario. Ajá. Usted explota mucho el contexto culinario en esta obra, porque en la fonda allí se vende patitas de cerdo, sí, sí. Se vende el arroz con los huevos fritos, etcétera, etcétera. Yo creo que, te lo digo sinceramente, que una de las cocinas más variadas que hay en el mundo es la puertorriqueña. Lo puedo decir a través de las distintas formas y variedades de cocinar el arroz en Puerto Rico. En España, por ejemplo, el arroz tiene 2 o 3 usos. El principal de todo, la paella, ¿no? Pero en Puerto Rico el arroz tiene más de 40 usos. Y en el procedimiento culinario de Puerto Rico, y lo único que le hace falta a la cocina puertorriqueña es un poco de sofisticación para que sean elegantes en los restaurantes, pero de que hay una gran variedad en la cocina puertorriqueña, qué duda cabe. Es una de las cocinas más variadas que hay en el mundo. Por ejemplo, no es solamente el arroz con coco nuestro es tan diferente al rice pudding norteamericano. Hay una diferencia tan grande. Y sin embargo, cuando yo estaba en Nueva York casi siempre pedía de postre rice pudding, porque era lo que más se me parecía al arroz con dulce. Don Enrique, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en sus obras de teatro la mujer tiene un papel protagónico, o sea, el personaje que tiene el peso dramático en las 4 obras es una mujer. ¿Por qué específicamente la mujer?
Bueno, a mí se me ha acusado de que le doy demasiada prominencia a los hombres y poca prominencia a la mujer, ¿no? Yo creo que eso es injusto, porque hay obras escritas por mí a principios de mi carrera en donde la mujer es protagonista, ¿no? Por ejemplo, Los dedos de la mano. En uno de los personajes para mí más conmovedores de mi obra es el personaje Lina de La Resaca. De La Resaca. Sí. De modo que los personajes femeninos están abandonados. Claro está que como mi propósito es puntualizar una situación sociológica y el hombre era realmente un protagonista más asiduo en la vida social de Puerto Rico que la mujer, porque era el que tenía derecho a salir a trabajar mientras que la mujer se quedaba en el hogar. Es natural que los personajes masculinos tuviesen alguna prominencia mayor que algunos personajes femeninos, pero es la realidad sociológica de Puerto Rico, ¿no? Don Enrique, abundando sobre lo que usted dijo, es interesante que de Dolorito Montojo sigue los ideales de su madre, o sea, su padre prácticamente no cuenta. Eso. O sea, porque bebía, etcétera, etcétera, pero la madre es la que le da el peso de lo que es él. Sí. Bueno, en realidad, todo el viaje que él hace para conocer la isla entera, que sale de las faldas del Yunque y va a través de toda la isla hasta llegar a Hormiguero, ¿no? Allí va con la piernita de plata de Lina, ¿no? A llevarla a la iglesia o al santuario de Hormiguero. Quiere decir que lo que está influyendo mucho en Dolorito Montojo es Lina, ¿no? Y cuando se ve traicionado por la persona de quien se había enamorado, realmente el recurso afectivo de él es Lina. En todo momento. Y hay momentos en que protesta de que no se le dé prominencia a la madre como él está dando prominencia a la madre, ¿no? La Resentida, su obra de teatro La Resentida y La traición de Lucrecia Madrigal, ¿se podrían considerar como unos episodios de La Resaca y Los dedos de la mano? Yo no diría que la Resentida sea un episodio de La Resaca, sino que toca más o menos un tema parecido al final de La Resaca, pero es al final de La Resaca. Ahora, la traición de Lucrecia Madrigal sí es una adaptación dramática, una especie de pintura caracterizadora de Lucrecia Madrigal, el personaje de Los dedos de la mano, porque quiero decir que Los dedos de la mano ya está anunciando la prominencia de la mujer en la vida puertorriqueña, que ha culminado en nuestros días. Si yo fuera a escribir una obra ahora, tendría que hacer alusión a un evidentísimo matriarcado político que hay en Puerto Rico. Bueno, de hecho, René Márquez tiene un ensayo donde destaca este matriarcado. Sí. En el año 1984 se estrenó La traición de Lucrecia Madrigal. Hasta ahora no se ha publicado, y le pregunto, ¿por qué no se ha publicado? No te puedo decir por qué, porque me habría gustado que se hubiera repetido la representación, pero tú sabes que el teatro aquí, los grupos de teatro aquí, tienen que estar luchando para mantenerse, porque el comercio
de las representaciones aquí es bastante precario. O sea, los beneficios son precarios. Y a veces creo yo que estas obras deberían primero ensayarse en centros culturales para ver hasta dónde pueden llegar y entonces que las tome el comercio si es que tienen fuerza dramática suficiente para atraer público. ¿Y qué le ha parecido a usted la adaptación teatral de La Llamarada y La Resaca? A mí, en el plano personal, me parece que el drama ha recogido la esencia de ambas novelas. Sí, yo creo que Ramos Perea tiene una gran habilidad para dramatizar y sintetizar una obra extensa en 2 horas de representación. Yo creo que lo que él hizo, especialmente con La Resaca, que tiene cerca de 450 páginas, y la reduce a 2 horas, hizo una maravilla, creo yo. La Llamarada es más fácil de adaptar dramáticamente que La Resaca. Algo bueno que ha hecho él es que le da más importancia a ciertos personajes que incluso convierte en personajes protagónicos de la obra sin que ella haya sido esa la intención del autor. Me explico. Yo creo que en La Resaca él le da más importancia a Dolorito Montojo, ¿no?, que al mismo protagonista, ¿no? Y de hecho convierte a Dolorito Montojo en verdadero protagonista de La Resaca. Es decir, él toma un aspecto de La Resaca, destaca la figura de Dolorito Montojo y es impresionante la forma como él hace la representación dramática de Dolorito Montojo, que hace que uno se olvide del resto de la novela. Las adaptaciones de teatro que yo hice de las 2 novelas de don Enrique, La Resaca y La Llamarada, contaron con su total aprobación, pero más todavía lo que me complace es que contaron con su total satisfacción. Don Enrique estuvo muy satisfecho de lo que hicimos, Teatro Caribeño, Ulises Rodríguez y yo, al llevar esas producciones a escena para los estudiantes puertorriqueños. Fue uno de los viajes creativos más intensos que he tenido en mi vida. Poder interpretar las 300 y pico de páginas de una novela del pensamiento de un hombre tan grande como don Enrique, poder transportarlas a la escena y poder conservar su dinamismo, su intensidad, su fuerza, la fuerza de la tierra, la fuerza del hombre puertorriqueño. Creo que es una de las experiencias más vitales de mi vida. Pero ahí está concentrado algo muy importante, que es en cierta medida la médula de La Resaca, que es la lucha que hubo en el último tercio del siglo XIX, desde la Primera República Española de 1871 al 73, la médula, o sea, de la actuación política en Puerto Rico, que es la búsqueda de más derechos políticos para Puerto Rico. Y Dolorito Montojo representa eso y la lucha por ese ideal que, si bien es cierto que está encarnado en Betances, en lo que concierne al separatismo, y en Valdoriotti de Castro en lo que concierne al autonomismo, pero Betances no pudo vivir en Puerto Rico. Tenía yo que buscar un ente, una persona que tuviera o hiciera esa representación en nuestro medio, y quien podía hacerlo mejor era un hombre común, y el hombre común es él. Los héroes no tienen que ser grandes políticos ni grandes militares. Ahí entra también otro aspecto de mi punto de vista. Yo creo que los textos de historia están mal escritos cuando le dan demasiada importancia a los políticos
y a los militares, cuando en realidad quien hace a las naciones no son los grandes políticos ni los militares, sino que es un pueblo que acaba por practicar una solidaridad histórica. Posiblemente la vena poética de don Enrique sea lo menos conocido de su producción literaria. Sin embargo, desde el año 1926 al año 2000 aparecen aproximadamente unas 13 composiciones suyas entre poemas y prosa poética, hasta el año 2000 en que se publica su único poemario, Residuo de los Tiempos. Se debe destacar que su obra de investigación del año 1941, La poesía modernista, no solo deja ver al crítico literario, sino también el alma poética de don Enrique. Si comparamos su poesía con el resto de su producción literaria, posiblemente es bien corta. Sin embargo, la vena poética de nuestro novelista nacional, nosotros la vemos en la descripción que aparece de la naturaleza en muchas de sus novelas. Ahí don Enrique expresa su lirismo. Don Enrique, generalmente el novelista escribe sobre las experiencias de otro, y si escribe sobre experiencias propias, debe hacerlo de tal manera que no parezcan propias, sino de otras. Sin embargo, el poeta, contrario al poeta que generalmente presenta las experiencias más íntimas de él, ¿usted lo considera así? Lo que pasa es que yo he estado siempre buscando una identificación. Eso ha sido mi gran problema. Una identificación con la expresión colectiva de mi país. Y entonces lo que parece personal en mí es sencillamente reflejo de lo que yo entiendo es mi patria, ¿no? Usted comenzó publicando poesía y luego cambió a narrativa. ¿Y qué le hizo cambiar de la poesía a la narrativa? La necesidad que tuve yo de dramatizar la historia de mi país, que creía yo, y sigo creyendo, que está bastante abandonada. Usted es una persona en cierto sentido tímida o retraída. Sin embargo, ahora con este poemario, Residuo de los Tiempos, usted desnuda su alma. ¿Por qué en el ocaso de su vida? Sencillamente es una expresión autobiográfica, ¿no? Casi todos los poemas que aparecen ahí son una expresión autobiográfica de recuerdos y de sucesos que me fueron formando. Cuando yo hablo de Pablo, mi primo, por ejemplo, que venía con mi abuela Juana Vargas, pues eso, que parece algo que debe pasar inadvertido, para mí tiene un gran sentido de identidad puertorriqueña. Precisamente le quería comentar, porque usted en Residuo de los Tiempos recoge sus experiencias personales, o sea, es algo bien íntimo suyo, y además de eso, sus preocupaciones intelectuales. Sí, porque mi poesía en eso, aunque yo no escribo, no hay ninguna poesía en el Residuo de los Tiempos, ningún poema que pueda llamarse poesía pura, ¿no? Es poesía anecdótica, ¿no? Y en cierta medida prevalece ahí el contenido sobre la forma, ¿no? Usted conoce muy bien y usted admira al poeta Walt Whitman. Y varios de los poemas de Residuo de los Tiempos tienen la estructura versicular de este gran poeta, que son versos de arte mayor con hemistiquio. Le pregunto,
¿Este poeta tiene alguna influencia en el poemario? Sí, a mí me impresionó mucho Walt Whitman. Sé que es uno de los poetas que más ha impresionado la literatura hispanoamericana, ¿no? O iberoamericana. En Estados Unidos no hay tanto aprecio por Walt Whitman, lo sé también, pero yo creo que Walt Whitman es el gran poeta de Estados Unidos en un momento en que Estados Unidos está tratando de convertirse en la nación agresiva que es Estados Unidos. Ese poema, ese poemario, como que le está diciendo a Estados Unidos: no olvides nunca la formación íntima del ser norteamericano, porque Estados Unidos no es la potencia, no es solo la potencia militar y comercial que es en el mundo, sino que es expresión de solidaridad de gente de variadas procedencias que acaban por tener un solo propósito en la nación. Yo no sé si usted coincide conmigo, don Enrique. Yo veo que en este poemario, Residuos de los Tiempos, además de sus preocupaciones, sí, tiene una fuerte carga existencial. Sí. Yo no sé si esta carga existencial será por el acento personal del mismo. La tiene, porque son momentos de gran fuerza existencial que han prevalecido a través de los tiempos, ¿no? Por eso hablo de residuos de los tiempos. Y esos residuos de los tiempos han sido sostenedores de mis propósitos de dramatizar la historia de Puerto Rico. Usted no puede dejar de amar la tierra. No puedo. Y es curioso que cuando uno comienza a leer el poemario, en los primeros poemas, cuando usted habla de su niñez, usted habla de la naturaleza con esa alegría, con ese entusiasmo, pero a medida que nos vamos adentrando en el poemario, que estamos en la ciudad, ya vemos ese pesimismo, porque en la ciudad el ambiente está contaminado, etc. Y precisamente son los animales, las aves las que se quejan, las que le dicen al ser civilizado lo que le pasará a la sociedad si se sigue contaminando. Sí. Que de hecho sigue la misma línea, sigue la misma línea del babalabo por boca de caracoles, que le está diciendo: mire, tienen que amar y tienen que cuidar la naturaleza. Bueno, ahí era Alcatraz, por ejemplo, que matado por el petróleo y sacado de los litorales. Antes la bahía de San Juan está llena de alcatraces, ya no tienen ni un alcatraz. Y los mismos pájaros que no pueden anidar en la ciudad porque no hay, está deforestada está el cemento. El cemento, sí. De modo que sí, eso es cierto. Esos son símbolos de situaciones y realidades íntimas que van perdiéndose a través de los tiempos y comprometiéndose la vida íntima y natural del país. Don Enrique, ¿usted tiene alguna preferencia en particular por algún poema de este poemario? En términos generales, porque como el poemario es autobiográfico, ¿no? Claro, claro. Tiene todos los elementos autobiográficos y son gente cercana a mí, cada uno de ellos. En el año 1926 aparecieron los primeros escritos de don Enrique en la revista Puerto Rico Ilustrado. En el año 1932 aparecen sus primeros ensayos en el periódico El Mundo. Desde entonces ha seguido escribiendo hasta nuestros días. De hecho,
Cada martes aparece una columna suya en el periódico El Vocero. Lleva pues más de 70 años en este menester. La doctora María del Carmen Montserrat, la querida Monse, recogió su labor periodística que ya en la actualidad asciende a más de 2000 trabajos. Eugenio María de Hostos consideraba el periodismo como un sacerdocio. ¿Qué significa el periodismo para usted? Bueno, el periodismo es sencillamente cuna de la historia, ¿no? No se puede hablar de historia en un país civilizado si no se revisa su prensa, sus medios de comunicación. En consecuencia, un medio que he utilizado para comunicarme, para dialogar con mi gente es la prensa. Lo que no puedo hacer con mis libros, lo hago con mis trabajos en la prensa. Estoy detrás de lo que ocurre en el momento, porque sé que muchos de esos sucesos del presente han de ser, sin duda, hechos históricos en el futuro. De modo que yo recurro a la prensa no tanto para estar dentro del presente, alerta dentro del presente, sino también para proyectarme al futuro. ¿Y cómo usted se siente ser el periodista que lleva más tiempo escribiendo en nuestra prensa? En realidad hay unas preocupaciones mías sobre mi país que van más allá de lo que pudiera considerarse normal. Y una de esas grandes preocupaciones mías es la naturaleza de nuestro país. Creo que se está vulnerando la naturaleza de nuestro país para adquirir más dinero para el fisco, y se están abriendo carreteras más de la cuenta en Puerto Rico que están lesionando la belleza natural geográfica que tiene Puerto Rico. Cada vez que yo recorro las distancias de aquí a Aguadilla, por esa carretera en donde se han abierto, se han cortado mogotes en la forma desconsiderada que se ha hecho, pienso que no se ha planificado bien en Puerto Rico. En consecuencia, quiero estar al día señalando esas preocupaciones mías sobre lo que se está haciendo en el presente. Hay algo también que me ha preocupado profundamente en Puerto Rico, y es la falta de mantenimiento que hay en nuestro país. A veces se hacen cosas buenas en Puerto Rico, pero esas cosas buenas no se mantienen. Se destruyen luego de que se han construido, y eso naturalmente desdice del país. Don Enrique, usted tiene una extensa labor ensayística y periodística. Le pregunto, ¿usted se ha propuesto recoger en ella tanto el quehacer cultural y literario, así como en nuestro diario vivir? Eso es así, aunque debo decirte que si fuera yo a recoger esos trabajos, tendría que hacerlo con mucho cuidado, porque hay una intención educativa en lo que escribo en el periódico, y naturalmente a veces tengo que repetirme en mis escritos con el fin de llamar la atención al público. Si fuera a hacer, digamos, un libro de algunos de esos trabajos, habría que descartar a muchos de ellos porque
hay repeticiones con fines educativos. Claro, usted sabe que cuando uno está en el salón de clase tiene que repetirle a los estudiantes para que cale la enseñanza. Con eso quiero decir que no basta con hacer una labor periodística, según mi particular manera de ver el asunto, sino que también hay que tener el propósito de educar, de promover, que bastante falta nos hace. Hay algo también dentro de ese aspecto de nuestra vida que me está preocupando mucho, y es que nosotros tenemos demasiados medios de comunicación. Nosotros pudiéramos, digamos, pasarnos con 20 estaciones de radio. En Puerto Rico ya hay 120. Hay una saturación de medios de comunicación que, aunque parezca raro, la saturación hace que los acontecimientos se repitan hasta cansar y que haya también, se descienda también a la más baja expresión cultural que puede tener un pueblo. Eso también me preocupa mucho. Don Enrique, hay 4 ensayos fundamentales en su obra. Uno es el prólogo al libro El habla campesina del doctor Manuel Álvarez Nazario. La introducción a la novela La charca de Zeno Gandía, edición de Ayacucho. Su discurso como humanista del año en el 1984, Puerto Rico más allá de su historia visible, y su autobiografía. Son 4 ensayos clave que me gustaría que brevemente usted expresara la trascendencia de estas 4 obras. La autobiografía realmente es un acontecimiento para mí, porque he tratado siempre de hablar cuanto menos de mí mismo, ¿no? Pero tenía que hacerlo porque tenía que dar una entrada a las personas que han escrito sobre mí, de cuáles son las preocupaciones fundamentales mías, y de esa manera, en cierta medida, dirigir o plantear a mis críticos cuáles son mis preocupaciones y cuáles son mis propósitos como escritor. Eso en lo que concierne a la autobiografía. En lo que concierne a el trabajo... Puerto Rico más allá de su historia visible. Puerto Rico más allá de su historia. Nosotros hemos tenido muchísimos textos de historia de Puerto Rico, pero no ha habido una selección de la historia de Puerto Rico que pueda servir de guía al conocimiento de nuestra historia en nuestro pueblo. Eso ha sido una gran preocupación mía, que discutí, examiné incluso con Lirio Cruz Monclova cuando él estaba haciendo la historia de Puerto Rico. Él recogió grosso modo la historia de Puerto Rico, pero no hay en la historia escrita por los historiadores nuestros el propósito de situar los acontecimientos para enaltecer la historia del país. Como que hay una referencia puramente informativa, sin ninguna interpretación trascendente. Nuestra historia está pidiendo interpretación, no se está haciendo la interpretación que se espera de nuestros historiadores. No es que se invente la historia, pero yo creo, por ejemplo, que es de vital importancia que incluso hasta los mitos que son parte de la historia
son importantes en la expresión sustancial de un pueblo, y cuando a un pueblo carece de mitos, en realidad se ha olvidado parte esencial de la sustancia de ese pueblo. Los pueblos comienzan a profundizarse tan pronto como fijan atención no solamente en las realidades de la vida cotidiana del país, sino también en esos puntos de vista hasta cierto punto inventados, pero que son sustancias de la expresión vivencial de un pueblo. Y en la introducción al habla campesina del doctor Álvarez Nazario. Yo nací y me crié en el campo. Conozco la manera de hablar del campo. Mi contacto con el pueblo me ha hecho olvidar a veces lo que oía de niño, pero de vez en cuando oigo a alguien expresarse a la manera en que oía, de manera de que oía yo expresarse a la gente, me siento conmovido. Cualquier expresión, por mínima que sea, para mí tiene un sabor y un sentido muy especial. Y quería yo poner en relieve esa impresión que recojo yo del vocabulario afectivo del campesino puertorriqueño. Y en la introducción que usted le hace a la novela de Zeno Gandía, en la edición Ayacucho, que es una introducción bien extensa. Eso es importante porque el Zeno Gandía pasaba casi inadvertido para nosotros. Sin embargo, cuando salió su primera novela, Garduña, que dicho sea de paso, para mí, Enrique Laguerre, Garduña es superior a La Charca. La Charca es más conocida, pero para mí, desde un punto de vista de creación novelesca, Garduña es más impactante, para usar un neologismo tan en uso entre nosotros. Y debo decir que como conozco la literatura naturalista iberoamericana, particularmente la mejor novela naturalista de América, que es la brasileña, ¿no? Pues creo que Zeno Gandía está a la altura de los escritores naturalistas brasileños. Por tanto, es uno de los grandes escritores naturalistas de la América ibera. No sé por qué Zeno Gandía no es más conocido fuera de Puerto Rico y en Puerto Rico, y por qué salió Garduña por 1894, creo que fue, y después vino La Charca, y entonces sucedió algo extraordinario, porque él tenía un plan de escribir una serie de novelas a lo Émile Zola. No las pudo escribir o no las quiso escribir con la presencia norteamericana en Puerto Rico. Y viene a salir El Negocio por 1918. Pero para mí El Negocio no es la novela más importante de Zeno Gandía. Tiene más páginas, pero no es la más importante. A pesar de que plantea la situación comercial en Ponce, en la playa de Ponce, y es una novela en donde los personajes de Garduña también reaparecen. Pero a mí personalmente no me agrada mucho la novela. Los Redentores tampoco es de agrado mío. Es lástima que él hubiera dejado de escribir las novelas que le proponía escribir después de La Charca, que no escribió
por razón de la presencia norteamericana en Puerto Rico después de 1898. Pero a mí me parece, don Enrique, que en ese prólogo también hay una parte bien importante, porque usted hace una especie, yo no sé si cómo llamarle, declaración de principios o preceptiva de cómo usted entiende que debe ser una novela. Y ahí explica su novela, el papel que le corresponde a la caracterización, el papel que le corresponde a la ideología, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, ahí usted hace una declaración de principios como novelista. Sí. Sí, porque para mí es sumamente importante en esos dos aspectos que he mencionado. Para mí son los más importantes de una novela, porque es la caracterización, es el trabajo del personaje o de los personajes que deben moverse o se mueven en el recinto de una novela, y la ideología es el contenido. Claro está que no estoy de acuerdo con que la novela se convierta en algo didáctico, ¿no? Sino que debe ser espontánea la novela. Por ejemplo, creo que es parte esencial de la historia social de un país, las historias de las familias, las historias de las manifestaciones sociales de un pueblo. Puerto Rico en el pasado, en el siglo XIX, no tuvo novelistas notables fuera de Zeno Gandía, porque Tapia, las novelas de Tapia no tienen la trascendencia de las de Zeno Gandía. La novela puertorriqueña pues tiene más resalte en el siglo XX y tiene, qué sé yo, siempre, por ejemplo, aquí está Rosario Ferré, digamos, que tiene un tipo de narración tan semejante al tipo de narración de las grandes sagas de la novelística inglesa. No sé si eso ha sido reconocido o no, pero tiene, no debe pasar inadvertida ese carácter, en el fondo autobiográfico, que tiene en su narración y que refleja la realidad social de Puerto Rico. Don Enrique, hay un complemento, pudiéramos decir, entre su obra ensayística y su obra narrativa, o cada cual persigue aspectos diferentes. Sigue la realidad según la veo, ¿no? Según la veo en el país. ¿Y cuál es el tema que usted cree que ha tratado más en su ensayística? Siempre la expresión iberoamericana. Porque no, por ejemplo, en Polos de la Cultura, centré mi atención en lo iberoamericano. Porque es lo que me preocupa más. A mí me preocupa Puerto Rico desde un punto de vista iberoamericano. Ahora, yo personalmente debo decir que tengo una gran admiración, y la conozco, tengo una gran admiración por la novelística rusa. He leído bastante novelística rusa, y tengo una gran admiración por la novelística inglesa. Desde el siglo XVIII, de Thurlow para acá, tengo una gran admiración por esa literatura inglesa, y la tengo también por la literatura norteamericana. A mí me parece que la novelística norteamericana es notable, ¿no? Me parece que Faulkner y Steinbeck, por ejemplo, son grandes novelistas, especialmente Faulkner es un gran novelista. Incluso la literatura americana es
algo que tiene algo de mucho resalte en el sentido de que la literatura va por un lado y el gobierno va por otro. Sí. Quiere decir que es una literatura que no se ha plegado a la acción del gobierno, como pasa en Inglaterra, cuya literatura, especialmente la poesía, recuerden al poet Otis Crown, ¿no? Especialmente la poesía está supeditado a la monarquía inglesa y representa el imperio inglés. En Estados Unidos no hay ese tipo de literatura, al contrario, hay una literatura que condena el imperialismo. Por ejemplo, Edgar Lee Masters, a principios del siglo XX, escribe Spoon River Anthology y escribe otras cuantas obras de ese tipo, y fue de los que se opuso a la presencia norteamericana en Filipinas, de su propio país en Filipinas. Steinbeck también tiene mucha literatura de ese tipo, y hay en Estados Unidos un espíritu de rebelión de su literatura en contra de procedimientos gubernamentales que dan a la literatura una personalidad singular. Así es también la literatura inglesa del siglo XVIII, siglo XIX, Dickens, Thoreau, por ejemplo, el autor de Man of Property, todos esos grandes autores ingleses del siglo XVIII, siglo XIX y principio del siglo XX. Don Enrique, quisiera que brevemente me explicara la diferencia entre ser un periodista que escribe o informa y un periodista que reflexiona sobre un acontecimiento. De hecho, su periodismo es un periodismo de reflexión. Sí. Sí, que yo no escribo noticias, sino que escribo interpretación de noticias, ¿no? Es que yo tengo la convicción más profunda, y por eso sigo escribiendo para el periódico, de que nosotros tenemos una condición política y social en Puerto Rico de interinidad. Es decir, que carecemos de permanencia expresiva en lo político, en lo social, y nos hemos pasado 107 años en esa nebulosa de interinidad y no hemos tratado de trascender como debe ser esa interinidad. Esa interinidad está matizada, por otro lado, de una mentalidad colonial también. No es que yo no creo que Puerto Rico sea una, pues, lo digo honradamente, no creo que Puerto Rico sea una colonia como se dice normalmente, pero sí creo que hay una mentalidad colonial entre nosotros que nos hace pensar que todo se lo debemos a otro y que no podemos nosotros hacer nada por nosotros mismos. Hemos llegado a un punto en que nos estamos negando a nosotros mismos. Y eso para mí tiene una trascendencia enorme. ¿Y cuál usted entiende que debe ser la responsabilidad de un periodista? Un periodista debe tomar el pulso a la conducta social de su país, tomarle el pulso para estar de acuerdo y aplaudir o estar en desacuerdo y criticar, o sea, censurar mejor. Yo creo que la misión de un periodista es esa. No creo un autor que solamente lo que hace es dar noticias, sencillamente es un reportero, ¿no? No es un periodista en el mejor sentido de la palabra.
Y en Puerto Rico, pues, ha habido algunos periodistas notables, pero noto yo que los periódicos nuestros tienen una tendencia, todos ellos, una tendencia de machacar mucho en el presente. Hay demasiado presentismo en el periódico y muy poco asiento histórico y muy poca proyección histórica, proyección hacia el futuro, ¿no? Creo que el presentismo en nuestro periodismo, en la expresión periodística nuestra, como que sostiene ese estado de interinidad que me refería anteriormente. Sí, precisamente ese presentismo le da inmediatez y hace que con el tiempo el artículo pierda sentido. Eso por ejemplo, y esto usted lo discutió muchas veces en el salón de clase, el ensayo de José Martí, el terremoto de Charleston. Él toma esa desgracia, que hay un terremoto, y ha quedado para la posteridad un ensayo que es ejemplo de la solidaridad humana, porque al venir a que este terremoto en esa sociedad racista, el negro ayudaba al blanco, el blanco ayudaba al negro, y ha sido, hoy día se sigue leyendo. De modo que él hace de una contingencia, hace un comentario de permanencia, claro, ¿no? Claro. Y eso es lo grande de Martí, ¿no? Sí. Debo aprovechar este momento para hacer una referencia a un artículo periodístico, más bien de ensayo, que escribió Rosario Ferré sobre mí en una ocasión, que uno de los trabajos que yo aprecio más de los trabajos que se han escrito sobre mí, de los que aprecio más, que es la geografía simbólica en mi obra, ¿no? Yo creo que es uno de los trabajos de más aguda observación que se han escrito sobre mi obra. Lo he dicho ya anteriormente en mis comentarios en el periódico. Es uno de los... Aprovecho esto en el día de hoy, ya que he vuelto a ver a Rosarito, yo siempre digo Rosarito, ¿no? Porque es una de las discípulas que más he apreciado yo. Y soy maestro de muchos puertorriqueños. Usted hizo periodismo radial. ¿Cómo Sí. usted lo compara su periodismo radial con el periodismo radial que hoy prolifera? Ahorita ya usted hizo una alusión a las 120 emisoras, que lo que deberían haber 20 y no 120. El periodismo radial hoy día, salvo algunas expresiones, hay algunos periodistas, vamos a poner por caso. Yo creo que Inés Quiles está haciendo una labor periodística por radio muy buena. Yo creo que Inés Quiles puede expresar lo que es Puerto Rico con proyección al futuro, porque está realmente reflexionando bien, ¿no? Creo, por ejemplo, que Gallizá también hace una labor bastante buena en el periodismo radial, pero la mayor parte de los periodistas de paneles y demás se han dejado guiar por una política, por un partidismo feroz. Realmente, cuando predomina un partidismo feroz, sea de un
desde una parte o de otra, en realidad no se está haciendo buen periodismo. Máxime cuando eso se repite y se repite y se repite, y no se está haciendo un periodismo de profundidad. Cuando yo acepté esa misión de hacer crítica a través de radio en la WIPR, eso fue en 1952, ahí fue que empezó mi campaña en favor del ambiente, ¿no? Y de los actos de políticos, de escritores. Es decir, los temas que escogí yo eran temas que iban a tener significación o significado proyectado a un concepto de cultura integral de Puerto Rico, desde mi punto de vista. Y estuve yo desde 1952 hasta 1958 haciendo esa labor recogida en cerca de 450 trabajos que Monse recogió en unos tomos y me entregó. De modo que tengo esa deuda también con Monse, porque Monse se ocupó de recoger todo lo que yo había hecho y lo conservó. Y no solamente lo conservó, sino que lo puso en tomos encuadernados y me lo entregó. Don Enrique, yo sé que usted no es de aquellos que se lamentan de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Por eso me gustaría que usted contrastara al Puerto Rico de antes con el Puerto Rico de ahora. Yo estoy consciente de que ese antes es muy genérico, pero interprételo usted como usted quiera. Bueno, sí, porque hay, como yo tengo una larga vida, hay un Puerto Rico que hasta 1950 que es bastante diferente al Puerto Rico de 1950 hacia acá, ¿no? Para mí, la década, algún día andando la historia, se dirá. Para mí, la década de 1950 a 1960 es sumamente importante en la historia de Puerto Rico. Porque no solamente cambia de una vida rural a una vida urbana, sino que aquel individuo trabajador y consistente, aunque anémico, que era el campesino, se ha convertido en una persona que ha abandonado la tierra después de 1950. Sé que hay alrededor de 67% de la gente de Puerto Rico que vive de los cupones. Yo no tengo nada en contra de los cupones. Creo que las personas que lo necesitan pues deben tenerlo. Ahora, yo entiendo que a personas saludables se les debe pedir trabajo por los cupones. No es como un principio moral, ¿no? Porque la gente se acostumbra a tenerlo todo del gobierno y después lo piden todo del gobierno, ¿no? Fíjense que el comedor escolar ha empezado con un almuerzo en el comedor escolar y hoy están pidiendo desayuno. Y no me extrañaría que alguien pidiera también cama al final. ¿No? Me parece a mí que eso es perjudicial desde un punto de vista de qué hacer de país, ¿no? Que nosotros no estamos haciendo un país, como que nosotros nos hemos olvidado de que hay imperiosamente que hacer un país, que seguir haciendo un país. Y un país no se hace con
holgazanerías, no se hace así. La gente que no tiene con qué vivir, pues bien, pero que está saludable, pues aquí hay toneladas de basura en donde quiera, ¿por qué no? Si yo no tuviera trabajo o trabajo que hacer y tendría que recoger basura, lo haría para trabajar honradamente, ¿no? El trabajo siempre es honrado y es bueno. Es decir, esa gran preocupación la tengo. Y posiblemente alguna gente creerá que estoy errado, pero ese es mi criterio.